El hijo ingrato le negó un plato de comida a su propia madre, pero horas más tarde, él quedó en shock cuando entró al cuarto de su madre y vio que ella había desaparecido. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El reloj de la pared marcaba las 8 de la noche, pero dentro de la casa de José Luis, su madre doña Jacinta y su hijo Tobías, el ambiente era sombrío. La mesa del comedor estaba lista, pero la calidez de otros tiempos había desaparecido por completo. Doña Jacinta había estado haciendo lo mismo cada día durante los últimos años: preparar la cena, esperar que su hijo llegara de trabajar y aguantar su mal humor y sus constantes desplantes. Esa noche, José Luis llegó tarde, visiblemente molesto. Sus pasos resonaban pesados y su cara parecía esculpida en piedra. Apenas cruzó la puerta, se dirigió a la mesa sin saludar, como si su madre y su hijo no existieran. Era una actitud que había adoptado desde hace tiempo, una indiferencia calculada. Tobías, con tan solo 10 años, había aprendido a permanecer callado cuando su padre llegaba a casa. Sabía que cualquier palabra podría provocar una explosión de rabia. Doña Jacinta, de 70 años, lo miró con preocupación. Su hijo no era el hombre cariñoso que había sido años atrás. Desde hacía ya tiempo, lo veía cada vez más distante, más cruel. Esa noche, después de un largo día de trabajo en la casa, se sentó frente a su plato de comida. Aunque la porción era pequeña, la aceptó con humildad. Pero el hambre aún la molestaba. «José Luis», dijo en voz baja, «¿podrías darme un poco más de comida?» «Solo un poquito, prometo que te lo pagaré cuando pueda». José Luis apenas levantó la vista de su plato. Masticaba lentamente, y cuando terminó, la miró con una expresión de desdén. «No hay más, mamá», dijo secamente. Doña Jacinta trató de explicarse, con la voz quebrada por el cansancio. «Es que apenas he comido, y, con un poco más podría dormir mejor esta noche». «¿No me escuchaste?», respondió José Luis con frialdad, apretando los labios. «No hay más. Y deja de quejarte, ya es suficiente». Tobías, quien había estado en silencio hasta ese momento, no pudo soportar ver cómo su padre trataba a su abuela. Con valentía, empujó su plato hacia ella. «Abuela, toma mi comida». «Yo no tengo hambre», dijo el niño, con la voz suave pero decidida. José Luis se levantó bruscamente de la mesa. Su mirada, fría y dura, se clavó en su hijo. «¿Qué crees que estás haciendo, Tobías?», preguntó, con un tono amenazante. «Papá, la abuela tiene hambre». «Yo puedo», intentó explicar el niño. «Cállate y ve a tu cuarto», gritó José Luis, golpeando la mesa con tanta fuerza que los cubiertos saltaron. «No quiero oír una palabra más». Tobías, asustado, miró a su abuela con lágrimas en los ojos, pero obedeció. Se levantó en silencio y caminó hacia su habitación. Su pequeña figura desapareció en el pasillo, mientras doña Jacinta miraba la escena con el corazón roto. José Luis no mostró ni una pizca de remordimiento. Para él, ese era solo otro día más de su vida, uno en el que tenía que lidiar con las molestias de su madre y su hijo. No era la primera vez que actuaba así. Desde hacía meses, había dejado de interesarse por el bienestar de su familia. Su relación con Tobías y doña Jacinta se había convertido en una cadena interminable de desprecios, órdenes frías y maltratos verbales. «Tobías necesita aprender a respetarme, mamá». «¿Y tú también?», dijo José Luis, volviendo a sentarse. Doña Jacinta lo miró en silencio. No era la primera vez que José Luis la trataba así, y sabía que no sería la última. Cada día que pasaba, parecía que la oscuridad en el corazón de su hijo crecía más. Ya no era el hombre que ella había criado. Su mirada estaba vacía, y sus palabras, afiladas como cuchillos, la herían profundamente.
Esa noche, mientras José Luis se retiraba a su cuarto, doña Jacinta recogió los platos en silencio. Sus manos temblaban ligeramente mientras los ponía en el fregadero. Los ojos le ardían de contener las lágrimas, pero no lloró. No frente a él. Sabía que su hijo no cambiaría fácilmente y temía que Tobías también terminara afectado por ese comportamiento. La vida en aquella casa se había vuelto insostenible. Tobías, desde su habitación, escuchaba el sonido de los platos y los cubiertos siendo lavados. Se acurrucó en su cama, sintiendo el vacío en su estómago, pero más aún el dolor de ver cómo su padre se había vuelto a alguien que no reconocía. El niño no comprendía por qué su papá se comportaba de esa manera, pero sabía que no podía hacer nada para cambiarlo. José Luis, por su parte, no sentía ninguna culpa. Se acostó en su cama con la misma indiferencia de siempre. Para él, la vida era una carga que debía soportar, y la presencia de su madre y su hijo solo le recordaba lo difícil que era todo. No importaba lo que hicieran, siempre encontraba una razón para molestarse con ellos. Doña Jacinta y Tobías eran, en su mente, un peso que debía cargar cada día, y esa carga lo irritaba constantemente. Doña Jacinta, en la soledad de la noche, miró una vez más la vieja fotografía que tenía sobre la mesa. Era de su difunto esposo. Recordaba los tiempos en que su familia era feliz, en que José Luis era un hombre cariñoso y atento. Ahora, parecía que todo eso había desaparecido. ¿En qué momento su hijo se había convertido en este hombre frío y cruel? Sabía que su sufrimiento había comenzado mucho antes de la muerte de Elena. Algo en él había cambiado, y no había forma de volver atrás. La casa estaba en completo silencio, roto solo por el sonido del reloj que marcaba cada segundo con indiferencia. Tic-tac, tic-tac. Como si el tiempo quisiera recordarle a doña Jacinta que, aunque su vida se sentía estancada, el mundo seguía girando. Pero para ella, el peso de los días era cada vez más insoportable. Ya no podía seguir soportando el maltrato de su hijo, ni ver cómo Tobías sufría las mismas consecuencias. La noche transcurrió en la más absoluta quietud, y cuando las luces se apagaron en la casa, la oscuridad no solo envolvió las habitaciones, sino también los corazones de quienes vivían ahí. José Luis despertó en medio de la noche con el corazón acelerado y el sudor cubriendo su frente. A su alrededor, la habitación estaba oscura, fría y extrañamente silenciosa. El sueño que acababa de tener lo había dejado aturdido. En su pesadilla, la casa estaba vacía. Cada habitación por la que pasaba estaba desprovista de vida. Los muebles estaban cubiertos de polvo, y un silencio aterrador lo envolvía. Había caminado por los pasillos llamando a su madre y a su hijo, pero no hubo respuesta. Doña Jacinta y Tobías habían desaparecido. El eco de esa sensación aún lo perseguía, pero José Luis, siendo el hombre frío que era, rápidamente intentó sacudirse el malestar que sentía. «Es solo un sueño», se dijo a sí mismo, mientras se ponía de pie y salía de la cama, sintiendo un hormigueo incómodo en su pecho. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente aquella noche. El silencio era más profundo, más denso de lo habitual. Incluso las sombras proyectadas por la luz de la luna parecían más largas, como si la casa misma estuviera reaccionando al vacío que comenzaba a sentir en su interior. Caminó lentamente por el pasillo, el piso de madera crujiendo bajo sus pies. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de su madre y, sin saber muy bien por qué, giró el pomo. La habitación estaba oscura y silenciosa. Avanzó un paso y, al notar que la cama estaba vacía, sintió como su estómago se hundía. Doña Jacinta no estaba. La sábana estaba perfectamente acomodada, como si nadie hubiera dormido ahí. El pequeño rincón de la habitación donde solía rezar antes de dormir estaba vacío también. No había señales de vida, ni de movimiento. Confundido, se dirigió a la habitación de Tobías. La puerta estaba entreabierta,
y una fina línea de luz de la luna se filtraba por la ventana. Empujó la puerta con más fuerza, pero el pequeño cuerpo de su hijo tampoco estaba en la cama. Tobías también había desaparecido. El aire en la habitación se volvió más denso, y una sensación de alarma comenzó a apoderarse de él. Aunque la habitación de Tobías solía estar desordenada, esa noche todo parecía demasiado en su lugar, como si nadie hubiera tocado nada. El juguete preferido de Tobías, un avión de juguete que siempre estaba en su cama, ahora estaba perfectamente colocado en su estantería, algo inusual. ¿Dónde están?, susurró, mientras intentaba racionalizar la situación. En ese instante, su mente volvió al sueño. Esa casa vacía, el silencio. ¿Podría ser posible que hubieran decidido marcharse sin decirle nada? Sacudió la cabeza, intentando borrar esa absurda idea. No puede ser, pensó. Seguramente han salido a dar una vuelta, o algo. Pero algo en el fondo de su mente le decía que había ocurrido lo impensable. Y aunque intentaba convencerse de lo contrario, sabía que su comportamiento, su frialdad y los constantes maltratos podían haber empujado a su madre a tomar una decisión drástica. José Luis recorrió la casa de arriba a abajo, buscando cualquier señal de su madre o su hijo. Cada habitación estaba igual que siempre, pero ni rastro de ellos. Las ventanas estaban cerradas, las luces apagadas, y no había indicios de que se hubieran preparado para salir. En ese momento, el peso de lo que había ocurrido durante meses comenzó a caer sobre él. El trato cruel que había dado tanto a su madre como a Tobías lo asaltaba de golpe. ¿Y si finalmente se habían cansado de soportarlo? ¿Y si lo habían dejado solo? Esa idea le resultaba insoportable, pero era difícil de ignorar. Él sabía, en el fondo, que su madre no lo soportaba más, y que Tobías, con su tierna edad, no podía seguir viviendo bajo el peso de un padre tan frío y distante. Todo lo que había reprimido, la culpa, el remordimiento, ahora comenzaba a desbordarse, pero José Luis seguía luchando contra esas emociones. No quería aceptar que su comportamiento había sido la causa de su soledad. Se negaba a pensar que su familia podría haberse ido por su culpa. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Aturdido, tomó su teléfono y marcó el número de su madre. Pero la llamada no se conectó. Después de varios intentos fallidos, sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. La angustia de no tener una respuesta directa lo hizo temer lo peor. Se sentó en el sofá de la sala, la misma sala que tantas veces había ignorado, donde su madre y su hijo pasaban horas juntos, mientras él se sumía en su propia oscuridad. Ahora, ese mismo lugar parecía vacío, sin vida. La ausencia de los sonidos habituales de Tobías jugando o de doña Jacinta rezando hacían que la casa pareciera aún más grande y desolada. Con las manos temblorosas, volvió a intentar llamar a su madre, pero no había respuesta. Respiró hondo y, finalmente, decidió hacer lo que nunca había pensado que haría, llamar a la policía. Era incapaz de enfrentar la idea de estar completamente solo. Mientras esperaba que contestaran, las palabras que había dicho esa misma noche le resonaban en la cabeza. El maltrato que le había dado a doña Jacinta y a Tobías no era nuevo. Llevaba meses así, tratándolos como si fueran una molestia, como si no tuvieran derecho a vivir bajo su techo. Y ahora, ese mismo techo lo estaba asfixiando. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz del otro lado de la línea. José Luis se aclaró la garganta, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba. «Mi madre y mi hijo desaparecieron. No los encuentro por ninguna parte. Creo que se han ido». La oficial le hizo algunas preguntas rápidas, intentando obtener más detalles. José Luis, con un nudo en la garganta, respondió lo mejor que pudo, pero la realidad comenzaba a hundirse en él.
La policía prometió enviar una patrulla para investigar, pero en el fondo de su ser, José Luis sabía que este no era un caso de desaparición normal. Doña Jacinta se había marchado porque no podía soportar más el maltrato, y Tobías, siendo solo un niño, había sido arrastrado por esa decisión. Mientras esperaba que la policía llegara, su mente regresó a uno de los incidentes recientes. Hacía solo una semana, había reprendido a Tobías de una manera tan dura que el niño había llorado desconsolado durante horas. Doña Jacinta había intervenido, intentando calmar a su nieto, pero José Luis la había apartado con desprecio. Su corazón se había vuelto de piedra, y en ese momento no le importaba. Pero ahora, bajo la luz tenue de la luna que se colaba por las ventanas, empezaba a entender las consecuencias de sus actos. El sonido de una patrulla estacionándose frente a la casa lo devolvió a la realidad. 2 oficiales tocaron la puerta, y José Luis les explicó la situación con una mezcla de rabia y desesperación. Los oficiales comenzaron a investigar la casa, buscando cualquier señal de doña Jacinta y Tobías. Mientras uno de ellos lo interrogaba sobre su relación con su madre y su hijo, José Luis sintió una mezcla de vergüenza y furia. ¿Han tenido problemas en casa?, preguntó uno de los oficiales, mirándolo con seriedad. José Luis dudó antes de responder. Sabía que no podía ocultar lo que había ocurrido. No hemos estado bien últimamente, admitió, aunque sin entrar en detalles. Los oficiales terminaron su inspección y le prometieron a José Luis que harían todo lo posible por localizarlos. Sin embargo, al salir de la casa, el silencio volvió a llenar cada rincón. José Luis se quedó de pie en medio de la sala, solo, envuelto en el mismo vacío que había sentido en su sueño. La casa, aunque llena de muebles, ahora le parecía completamente vacía. Sabía que la culpa lo perseguiría. Sabía que su madre y su hijo no volverían tan fácilmente. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, José Luis sintió el peso de su propia frialdad aplastándolo. Sabía que tendría que enfrentarse no solo a la posible desaparición de su familia, sino también a la realidad de lo que él mismo había causado. Caminó de regreso a su habitación, dejando las luces apagadas. No había consuelo en esa casa. Mientras se sentaba en el borde de la cama, su mente vagaba, intentando encontrar una explicación, una razón que pudiera justificar lo que estaba sucediendo. Pero no había respuestas, solo el eco de sus acciones resonando en cada rincón vacío de la casa. El sol apenas empezaba a asomar por el horizonte cuando José Luis, incapaz de dormir, se levantó de la cama. Los oficiales que habían llegado la noche anterior no encontraron ninguna pista que indicara lo que había sucedido con doña Jacinta y Tobías. Aunque intentaron tranquilizarlo, asegurándole que harían lo posible por localizarlos, José Luis no pudo evitar sentirse atrapado por una creciente desesperación. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Con una rapidez inusual, contestó, esperando noticias. Era uno de los oficiales que había venido a la casa la noche anterior. No traía buenas noticias. No habían encontrado ningún rastro de su madre ni de su hijo, y ninguno de los hospitales cercanos había recibido a una mujer y un niño con sus características. Lo único que podemos hacer por ahora es esperar, dijo el oficial. Tal vez se fueron voluntariamente. Si ese es el caso, seguramente aparecerán en algún momento. Pero José Luis no podía soportar la idea de esperar. La idea de que doña Jacinta y Tobías hubieran decidido irse voluntariamente lo atormentaba aún más. Significaba que no lo soportaban más. Significaba que todo lo que había hecho, el maltrato, la frialdad, los desplantes, los había empujado a marcharse. Y aunque luchaba por no admitirlo, sabía que era cierto. Decidió no quedarse en casa, sentado, mientras su madre y su hijo estaban en algún lugar sin él. Salió a la calle, recorriendo los mismos caminos que Tobías y doña Jacinta solían transitar.
Se detuvo en la pequeña tienda de abarrotes donde su madre compraba a diario. El tendero, un hombre mayor que siempre había sido amable con doña Jacinta, lo miró con desconfianza. ¿Has visto a mi madre?, preguntó José Luis, casi sin aliento. El tendero negó con la cabeza. No la he visto hoy. Pero si te soy sincero, hijo, no me extrañaría que se hubiera ido. Esa pobre mujer. El hombre no terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. José Luis sintió que el comentario lo atravesaba como una cuchilla. Sabía lo que la gente pensaba de él, lo había visto en sus miradas, en los susurros a sus espaldas. Pero hasta ese momento, nunca había permitido que esos pensamientos lo afectaran. Sin embargo, ahora que su madre y su hijo no estaban, el peso de esa realidad lo estaba hundiendo. Sabía que todos veían cómo los trataba, pero nunca había imaginado que llegaría a perderlos. Con el pasar de los días, la búsqueda de doña Jacinta y Tobías se volvió una obsesión para José Luis. No había rincón de la ciudad que no hubiera recorrido, no había vecino al que no hubiera interrogado. Sin embargo, no había pistas, no había señales de dónde podían estar. Y aunque intentaba convencerse de que los encontraría, en el fondo de su corazón, sabía que tal vez no quería ser encontrado. Una tarde, después de días de búsqueda infructuosa, José Luis recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Un vecino, cuyo rostro apenas recordaba, le comentó que había visto a doña Jacinta y a Tobías en una lotería local, la misma a la que su madre solía asistir de vez en cuando. Pero esta vez, según el vecino, doña Jacinta parecía más animada, como si algo hubiera cambiado. La vi entrar al lugar con Tobías, dijo el vecino. Se veían diferentes. No como siempre. Y luego escuché que alguien había ganado un premio. Un buen dinero, parece. La noticia cayó como una bomba en la mente de José Luis. ¿Podría ser que doña Jacinta había ganado la lotería? ¿Sería posible que esa fuera la razón por la que había desaparecido? La idea parecía absurda, pero al mismo tiempo, tenía sentido. Si había ganado una cantidad significativa de dinero, tal vez había decidido marcharse con Tobías, cansada de los maltratos, y usando el premio como una oportunidad para empezar de nuevo. José Luis no sabía cómo procesar la información. Por un lado, sentía una extraña sensación de alivio al pensar que su madre y su hijo estaban bien. Pero por otro lado, la rabia y la frustración lo consumían. ¿Cómo era posible que su madre hubiera ganado un premio y se hubiera marchado sin decirle nada? ¿Cómo podía haberlo dejado solo, sin ninguna explicación? Esa noche, José Luis se sentó en su sala vacía, rodeado por el silencio que tanto lo atormentaba. Sabía que algo había cambiado para siempre. Su madre y su hijo no regresarían. No después de todo lo que había hecho. El sol de la mañana apenas iluminaba las calles cuando José Luis salió de su casa, decidido a ir a la lotería local para verificar la información que había recibido. El día anterior, el comentario del vecino sobre doña Jacinta y Tobías lo había dejado descolocado. ¿Realmente su madre había ganado un premio millonario? ¿Era posible que, harta de soportar sus maltratos, hubiera decidido huir con su nieto, aprovechando la fortuna inesperada? La idea lo atormentaba, pero al mismo tiempo comenzaba a aceptar que algo drástico había sucedido. Cuando llegó a la lotería, el ambiente era bullicioso. La gente charlaba animadamente, discutiendo sobre los últimos ganadores y los montos de los premios. José Luis no perdió el tiempo y se acercó al mostrador donde se expedían los boletos. El hombre que atendía, un señor mayor con gafas gruesas, lo miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó el vendedor. Estoy buscando información sobre los ganadores recientes. Alguien me dijo que mi madre podría haber ganado un premio, respondió José Luis, tratando de sonar calmado, pero su voz temblaba ligeramente.
El hombre lo miró con más interés y frunció el ceño mientras buscaba en una lista que tenía sobre el mostrador. Después de un momento, levantó la vista. Hubo un gran premio hace unos días. Ganó una mujer mayor, iba acompañada de un niño. Si no me equivoco, se llamaba Jacinta. El estómago de José Luis se revolvió al escuchar el nombre de su madre. El vendedor continuó hablando, aparentemente ajeno al impacto que sus palabras habían causado en José Luis. Parecía muy feliz. Hablaba de mudarse con su nieto, de empezar una nueva vida. Dijo algo sobre querer alejarse del pasado, de todo lo que la hacía sufrir, añadió el hombre con una sonrisa. La gente siempre sueña con escapar de sus problemas cuando ganan algo así. José Luis sintió un frío recorriendo su cuerpo. No había dudas. Doña Jacinta y Tobías se habían ido, huyendo no solo por el dinero, sino porque ya no podían soportar la vida que él les ofrecía. Su mente se inundó con imágenes de los últimos meses, las noches de silencio, las discusiones, los gritos y la frialdad que había instalado en su hogar. Había tratado a su madre como una carga y a su hijo como una molestia, sin darse cuenta de que ambos solo querían vivir en paz. ¿Sabe a dónde fueron?, preguntó con la voz seca, como si no quisiera escuchar la respuesta. No lo sé. Pero mencionó algo sobre irse muy lejos, tal vez fuera del país. No dio detalles, pero hablaba de un lugar donde su nieto tendría una vida mejor, contestó el hombre, encogiéndose de hombros. El corazón de José Luis latía con fuerza. Se alejó del mostrador sin decir más, con la cabeza llena de preguntas. No sabía qué hacer. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente perdido. La realidad era demasiado dura para negarla. Su madre y su hijo lo habían abandonado. Y no los culpaba. Camino a casa, su mente regresaba una y otra vez a lo que el vendedor había dicho, quería alejarse de todo lo que la hacía sufrir. Las palabras resonaban en su mente como un eco, aplastándolo con su peso. Había sido la causa del sufrimiento de su madre. Su frío comportamiento, su indiferencia, sus desplantes, todo había acumulado años de resentimiento, hasta que finalmente ella había decidido liberarse. Cuando llegó a casa, la sensación de vacío que lo rodeaba parecía más abrumadora que nunca. Se sentó en el sillón de la sala, ese mismo lugar donde tantas veces había ignorado a doña Jacinta y a Tobías, y por primera vez en meses, sintió el peso de la culpa. Cerró los ojos, intentando bloquear los pensamientos que lo atacaban desde cada rincón de su mente, pero era inútil. Los recuerdos de su maltrato volvían una y otra vez, como una marea implacable. No supo cuánto tiempo pasó allí, inmóvil. Las horas parecían arrastrarse lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio era abrumador, y cada rincón de la casa le recordaba su ausencia. De repente, el sonido de su teléfono lo hizo sobresaltarse. Lo tomó con manos temblorosas y vio que era la policía. Contestó rápidamente. «Señor José Luis», dijo una voz al otro lado de la línea, «hemos hecho algunos avances en la investigación sobre su madre y su hijo». José Luis sintió una mezcla de esperanza y miedo. No sabía si quería escuchar lo que le dirían. «Hemos hablado con varios vecinos y un par de ellos confirmaron que vieron a su madre y a su hijo en una lotería local. Parece que su madre ganó la lotería. Eso podría explicar su desaparición». José Luis asintió, aunque la oficial no podía verlo. «Entiendo. ¿Hay algo más que deban decirme?». Hubo una breve pausa antes de que la oficial continuara. «Sí. Hemos confirmado que su madre retiró una cantidad significativa de dinero y que ha hecho una reserva para 2 boletos de avión, solo de ida. El destino es Miami, Florida. Parece que planea mudarse allí». El mundo de José Luis se desmoronó en ese momento. Miami.
Su madre había hablado alguna vez de lo mucho que deseaba vivir en Estados Unidos, de cómo siempre había soñado con darle una vida mejor a Tobías. Y ahora, con el premio de la lotería, ese sueño estaba al alcance de sus manos. Pero lo más doloroso para José Luis no era el hecho de que se mudara lejos, sino que lo hiciera sin él, dejándolo atrás. ¿Cuándo se van?, preguntó con la voz apenas audible. La reserva es para dentro de 2 días, respondió la oficial. Pero, señor José Luis, entendemos que esta situación es complicada. Sabemos que hay circunstancias personales difíciles entre usted y su familia. Mi consejo es que, si decide hablar con su madre, lo haga con cuidado. Ella tiene derecho a tomar sus decisiones, y no podemos intervenir si no hay un crimen de por medio. José Luis colgó el teléfono sin responder. Sabía que la oficial tenía razón. Doña Jacinta había soportado demasiado, y si decidía marcharse, era su derecho hacerlo. Pero aún así, la idea de perder a su hijo lo atormentaba. Durante todo ese tiempo había tratado a Tobías como si fuera una carga, pero ahora, enfrentado a la posibilidad de no volver a verlo, algo dentro de él se rompía. Con el paso de las horas, la rabia y la frustración que había sentido durante tanto tiempo comenzaron a transformarse en algo más, arrepentimiento. Se dio cuenta de que su comportamiento lo había llevado a ese punto, y que su madre tenía toda la razón para marcharse. Pero también comprendió que si no hacía algo pronto, perdería a Tobías para siempre. Se puso de pie con determinación. Tenía 2 días para encontrar a su madre y a su hijo antes de que se fueran para siempre. Sabía que no sería fácil convencerlos de que lo perdonaran, pero estaba dispuesto a intentarlo. No podía permitirse perder a su familia, no después de todo lo que había pasado. Aunque no estaba seguro de cómo hacerlo, sabía que tenía que intentar detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. 2 días. Ese era todo el tiempo que tenía José Luis antes de que su madre y su hijo tomaran el avión hacia Miami. La idea lo perseguía desde que colgó el teléfono con la policía, y aunque sabía que era difícil, no podía rendirse. Tenía que verlos antes de que se fueran. No estaba dispuesto a perderlos para siempre. Apenas había dormido en las últimas 48 horas, su mente no encontraba descanso. Las palabras que escuchó en la lotería, las noticias sobre los boletos de avión y la confirmación de la policía de que su madre había ganado un premio millonario, todo eso le daba vueltas en la cabeza. Sabía que, a su manera, doña Jacinta estaba buscando una salida, una oportunidad de vivir una vida mejor lejos de él. Pero aún así, se aferraba a la esperanza de poder remediar las cosas. Cuando llegó al aeropuerto, el ambiente era bullicioso. La gente charlaba animadamente, discutiendo sobre los últimos vuelos, mientras otros se despedían. José Luis no perdió el tiempo y se dirigió a la zona de embarque, donde esperaba ver a su madre y a su hijo antes de que cruzaran la puerta. Miró los monitores de vuelos internacionales y vio que el vuelo hacia Miami estaba programado para salir en poco más de 1 hora. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia la sala de espera. Al llegar, vio a Tobías sentado junto a doña Jacinta. El niño sostenía un libro en sus manos, aunque parecía más concentrado en observar a la gente que en leer. Doña Jacinta estaba a su lado, con una expresión tranquila, pero el cansancio se reflejaba en sus ojos. José Luis se detuvo por un momento, observando a la distancia. Era la primera vez que los veía desde que desaparecieron. Durante ese breve instante, sintió una punzada de culpa que lo hizo vacilar. Estaban ahí, a punto de dejar atrás todo lo que conocían, huyendo de él. Y sabía que era el único responsable de esa decisión. Respiró hondo y dio el siguiente paso. Caminó hacia ellos con pasos inseguros, sin saber exactamente cómo reaccionarían. Tobías fue el primero en notarlo. El niño levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de su padre. No dijo nada, pero su expresión no era de sorpresa ni de alegría,
sino de desconfianza. José Luis sintió un nudo en la garganta al ver que su propio hijo no estaba emocionado de verlo. Tobías, mamá, dijo José Luis con la voz entrecortada cuando llegó a donde estaban. Doña Jacinta levantó la vista lentamente. Su rostro no mostró sorpresa, pero tampoco enojo. Simplemente lo miró, como si hubiera estado esperando que apareciera en algún momento. Vine a hablar con ustedes, continuó José Luis, intentando controlar los temblores en su voz. No quiero que se vayan así, sin hablar. Necesito decirles algo. Doña Jacinta lo miró con calma, pero no dijo nada al principio. José Luis aprovechó el silencio para continuar. Sé que he sido un mal hijo y un pésimo padre. Sé que he fallado en todo, pero les pido perdón, dijo, su voz quebrándose por momentos. No quiero que se vayan sin saber cuánto lo lamento. He sido egoísta y cruel, y no los traté como merecían. No hay excusa para lo que hice. Tobías, quien había estado en silencio hasta ese momento, levantó la vista hacia su abuela, buscando alguna reacción. Doña Jacinta finalmente suspiró. Hemos pasado por mucho, José Luis. Tobías ha sufrido, y yo también. Nos has tratado como si no valiera la pena vivir bajo el mismo techo, como si fuéramos una carga para ti. No podemos continuar así, respondió en un tono firme pero sereno. José Luis asintió, sin intentar contradecirla. Sabía que todo lo que decía era verdad. Había sido cruel y distante con ellos durante tanto tiempo que no podía esperar que lo perdonaran de inmediato. Pero aún así, tenía que intentarlo. Lo sé, mamá, lo sé, dijo. Pero quiero cambiar, quiero ser mejor, aunque sé que no merezco el perdón. Lo hago porque no quiero perderlos para siempre. Doña Jacinta mantuvo la mirada fija en él. Sabía que José Luis estaba arrepentido, pero también sabía que ese arrepentimiento llegaba tarde. Te perdonamos, José Luis. Pero no por ti, sino por nosotros. Y quiero que entiendas algo, dijo, inclinándose un poco hacia él. No podemos seguir bajo las mismas condiciones. No podemos regresar a esa vida. Tobías y yo hemos decidido irnos, y lo haremos por su bien. José Luis tragó saliva, intentando asimilar lo que ella decía. ¿Por su bien?, preguntó, sin entender del todo. Doña Jacinta lo miró fijamente, y en ese momento decidió contarle algo que había estado esperando revelar. Gané un premio, José Luis. Un premio millonario, dijo con calma, observando la reacción de su hijo. Ese dinero va a cambiar nuestras vidas. Pero debes entender algo muy claro, ni un centavo de ese dinero será para ti. José Luis sintió un golpe en el pecho. No había pensado en el dinero, pero la forma en que su madre lo dijo lo dejó sin palabras. Ese dinero será para Tobías, continuó doña Jacinta. Para su educación, para darle una vida mejor, una vida que no podría tener aquí. Lo hago por él, porque es mi responsabilidad asegurarme de que tenga lo mejor, y porque ya no puedo permitir que siga viviendo en un ambiente tan tóxico. Voy a darle una educación, una vida estable, y una oportunidad de ser feliz lejos de todo esto. Las palabras de su madre eran tan duras como ciertas. José Luis comprendió que el premio no solo representaba una salida económica, sino también una oportunidad para doña Jacinta de hacer lo que él no había hecho, cuidar de Tobías. A pesar del dolor, no pudo evitar aceptar que lo que ella estaba diciendo era lo mejor para su hijo. Lo entiendo, mamá, respondió finalmente, con la voz apagada. Sé que nunca fui un buen padre. Y sé que Tobías estará mejor contigo. No puedo ofrecerle lo que tú puedes. Yo, simplemente no sé cómo ser un buen padre. Tobías miró a su padre con una mezcla de emociones. Aunque había sufrido bajo su maltrato, seguía siendo su hijo, y una parte de él aún deseaba que las cosas fueran diferentes. Papá,
dijo con voz suave, no tienes que estar solo. Pero la abuela quiere que tenga una mejor vida. Y yo quiero estar con ella. José Luis sintió cómo su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Sabía que Tobías tenía razón, y aunque no quería perderlo, también entendía que su hijo necesitaba algo que él nunca le había dado, estabilidad, amor y un ambiente sano. Finalmente, dejó caer la cabeza, derrotado por la realidad. Lo sé, hijo, dijo con dificultad. Solo quiero que seas feliz. Y si con la abuela estarás mejor, entonces acepto que te vayas con ella. Doña Jacinta, al escuchar eso, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que José Luis estaba reconociendo sus errores, pero también sabía que su nieto necesitaba alejarse de ese ambiente. Haremos lo correcto por él, José Luis. Y sé que, con el tiempo, encontrarás tu propio camino. Pero ahora, necesitamos alejarnos para sanar, dijo ella, con un tono de comprensión pero también de determinación. José Luis se quedó en silencio, mirando a su madre y a su hijo, y finalmente entendió que lo mejor para Tobías era marcharse. Sabía que con Jacinta, Tobías tendría una excelente vida, algo que él no había sido capaz de ofrecerle. Aunque el dolor era intenso, aceptó que era lo mejor. Mientras veía cómo doña Jacinta tomaba la mano de Tobías y ambos se dirigían hacia la puerta de embarque, sintió que una parte de él se quedaba atrás. Pero también comprendió que, aunque había fallado como padre, aún tenía la oportunidad de cambiar para mejor, aunque fuera solo por él mismo. La vida en Miami resultó ser todo lo que doña Jacinta había esperado. Después de los primeros meses de adaptación, tanto ella como Tobías encontraron una nueva rutina. El cálido sol de Florida y el bullicio de la ciudad contrastaban con la vida que habían dejado atrás en México. Aquí, lejos del doloroso pasado, doña Jacinta sentía que por fin podía ofrecerle a Tobías la estabilidad y el bienestar que tanto anhelaba. Con el premio de la lotería, había alquilado un pequeño pero cómodo apartamento en un vecindario tranquilo, con buenos colegios y parques cercanos donde Tobías podía jugar y hacer nuevos amigos. El niño, aunque al principio parecía reacio a aceptar el cambio, pronto se adaptó a su nueva vida. Empezó a asistir a una escuela bilingüe, donde cada día aprendía algo nuevo y hacía amigos. La alegría que mostraba al regresar de la escuela le daba a doña Jacinta la certeza de que había tomado la decisión correcta. Tobías florecía en este nuevo entorno. Su carácter dulce y afable volvió a brillar, y poco a poco, fue dejando atrás el dolor que su padre le había causado. Doña Jacinta lo observaba con orgullo y alivio, sabiendo que su nieto estaba recibiendo la oportunidad que merecía, una educación de calidad y una vida libre de tensiones. El dinero del premio se utilizaba con prudencia, invirtiéndolo en su educación, su futuro y en la construcción de una vida segura y estable para ambos. Mientras tanto, en México, José Luis vivía una realidad muy distinta. La casa que alguna vez compartió con su madre y su hijo ahora le parecía un lugar enorme y vacío. Los ecos de sus malas acciones lo perseguían en cada rincón. El silencio, que antes buscaba como refugio de su frustración, ahora era su mayor enemigo. Pasaba las tardes sentado en el mismo sillón de siempre, recordando los momentos en los que había sido cruel e indiferente con las dos personas que más lo amaban. El teléfono se había convertido en su única conexión con ellos. De vez en cuando llamaba a su madre, más por la necesidad de saber cómo estaban que por cualquier otra razón. Las conversaciones eran cortas, pero en ellas José Luis sentía un poco de consuelo. Sabía que Tobías estaba bien y que, aunque no vivía con él, su hijo estaba recibiendo todo lo que él nunca pudo darle. ¿Cómo están?, preguntaba cada vez que llamaba. Estamos bien, hijo. Tobías está adaptándose muy bien a la escuela, y yo me estoy acostumbrando a esta nueva vida, respondía siempre Jacinta con un tono calmado, casi maternal. Aunque también había una distancia en su voz que José Luis entendía.
Doña Jacinta nunca mencionaba lo sucedido en México. Había decidido dejar atrás el pasado y concentrarse en el presente. Aunque lo había perdonado, sabía que José Luis aún necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Sus conversaciones eran amables, pero siempre breves, como si ambas partes supieran que, aunque había amor y perdón, también había una distancia que debía mantenerse. «Me alegra oír eso, mamá», respondía José Luis cada vez. «Algún día iré a visitarlos, se los prometo». Sabía que esa promesa, aunque sincera, aún estaba lejos de cumplirse. José Luis no estaba listo para enfrentar de nuevo la vida que su madre y su hijo estaban construyendo sin él. No quería ser una carga ni un recordatorio de las heridas del pasado. Pero con el paso de los meses, comenzó a reflexionar sobre su comportamiento, sobre el hombre en el que se había convertido y sobre cómo sus acciones habían destruido su familia. A medida que los días pasaban, se enfrentaba cada vez más a la realidad de que había fallado como padre y como hijo. Lo más doloroso de todo era saber que el tiempo no podía deshacerse, que el daño ya estaba hecho. Pero también entendía que aún le quedaba una oportunidad: cambiar. No por los demás, sino por él mismo. Si alguna vez quería volver a ser parte de la vida de Tobías y su madre, debía demostrar que había aprendido la lección. José Luis dejó de culpar a la muerte de Elena por todo lo malo en su vida. Comprendió que la pérdida de su esposa no justificaba el maltrato hacia su madre y su hijo. Durante mucho tiempo, había permitido que su dolor se transformara en odio y resentimiento, pero ahora veía que el verdadero enemigo había sido él mismo. Su incapacidad para enfrentar el sufrimiento lo había convertido en un hombre frío, y la frialdad lo había dejado solo. Poco a poco, comenzó a hacer pequeños cambios. Retomó su trabajo con una actitud más humilde, sabiendo que ya no podía volver a ser el hombre arrogante de antes. No buscaba redención inmediata, sino un proceso lento y genuino de transformación personal. Sabía que no podía recuperar el tiempo perdido, pero al menos quería ser una mejor persona. Las llamadas a su madre continuaban, aunque José Luis ya no buscaba perdón en cada conversación. Se sentía agradecido de que le permitieran estar presente, aunque fuera de manera distante. Era un privilegio que no creía merecer, pero que apreciaba profundamente. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que la verdadera lección no era ganar de nuevo a su familia, sino aprender a vivir consigo mismo. Aprender a ser mejor, a sanar sus propias heridas y a dejar ir el pasado sin que lo consumiera. La historia de José Luis, Doña Jacinta y Tobías es una historia de dolor, arrepentimiento y, sobre todo, de transformación. Nos muestra que, aunque el daño que causamos a nuestros seres queridos puede ser profundo, siempre existe la posibilidad de aprender y cambiar. Pero ese cambio no siempre viene acompañado del perdón o de la reconciliación inmediata. Jacinta y Tobías encontraron una nueva vida lejos del sufrimiento, y José Luis quedó atrás, enfrentándose a sus demonios. Sin embargo, su viaje no terminó en la soledad, sino en una reflexión sobre el hombre que fue y el hombre que quería ser. En la vida, las segundas oportunidades no siempre llegan de la manera que esperamos, pero cada pequeño paso hacia el cambio es una oportunidad para redimirnos, no solo ante los demás, sino también ante nosotros mismos. La familia no siempre se define por la cercanía física, sino por el amor y el respeto que construimos, incluso a la distancia. José Luis no recuperó lo que perdió, pero entendió que su mayor batalla era consigo mismo. Y esa es la verdadera victoria. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.